La estrella de fútbol de la universidad me noqueó sin querer. Ahora es mi roomie. Me llama princesa y todo el campus nos shippea. Capítulo 1. James nunca habría imaginado que su nombre quedaría inscrito en los anales de la fragilidad universitaria. Y sin embargo, allí estaba, tendido sobre las baldosas heladas de la cafetería, con un dolor pulsátil atravesándole el cráneo como si alguien hubiera decidido usar su cabeza como tambor. Todo por el codo de un atleta y su devoción casi mística por el pollo agridulce. El comedor de la Universidad de Crestwood era un reino de caos organizado, un paraíso de comida barata donde los estudiantes se congregaban como peregrinos ante un altar. Era su primera semana de vida universitaria, y James ya había alcanzado una notoriedad involuntaria, no por excelencia académica ni por un carisma deslumbrante, sino por haber sido derribado en pleno día por Alexander Moret, la columna vertebral del equipo de fútbol americano. La secuencia de eventos había comenzado con inocencia engañosa. James aguardaba en la fila del buffet, con los ojos clavados en la última bandeja de pollo agridulce como si fuera el santo grial. Su estómago rugía con la impaciencia de una bestia hambrienta. Frente a él se alzaba una montaña de músculo. Alexander, con su 1,90 m de estatura, quizás más, y una constitución que proclamaba sin palabras su capacidad para levantar objetos pesados. Las chicas cercanas cuchicheaban y lanzaban miradas furtivas, pero James estaba demasiado absorto en su objetivo culinario para notarlo. Se agachó para atar el cordón suelto de su zapatilla, un error de consecuencias que habría podido predecir. La multitud estaba comprimida como sardinas en lata, y cuando Alexander giró con su bandeja cargada, su codo impactó contra el cráneo de James con la precisión de un martillo contra un gong. El sonido fue seco, definitivo, como el cierre de un libro antiguo. Estrellas bailaron ante sus ojos. Alcanzó a murmurar una maldición débil antes de que sus piernas decidieran rendirse, y cayó al suelo con la elegancia de un saco de papas. ¿Qué demonios te pasa? ¿Intentas sacarme dinero o qué? La voz de Alexander retumbó sobre él, cargada de irritación apenas contenida. James parpadeó hacia arriba, su visión nadando en círculos concéntricos, el rostro de Alexander enmarcado por las luces fluorescentes como una aparición. Sostenía su bandeja repleta con la expresión de alguien que acababa de interceptar un balón, no de noquear accidentalmente a un estudiante novato. «Oye, ¿estás bien?», añadió Alexander, dándole un golpecito ligero en la espinilla con el pie, como si ese gesto pudiera revivirlo mágicamente. La multitud zumbaba a su alrededor con susurros que se multiplicaban como ondas en un estanque. Algunos reían, otros sacaban sus teléfonos para capturar el momento. Perfecto. Su primera semana y ya era contenido viral. Antes de que pudiera formular una respuesta coherente, su visión comenzó a oscurecerse en los bordes, como si alguien estuviera cerrando lentamente unas cortinas. Lo siguiente que registró fue la sensación de ser levantado por un par de brazos cálidos y absurdamente fuertes. Alexander, maldiciendo entre dientes con una creatividad impresionante, lo sacó en brazos de la cafetería. «Aguanta ahí, princesa», murmuró, su voz una amalgama extraña de fastidio y pánico genuino. ¿Princesa? James habría protestado si su cerebro no se sintiera como si estuviera envuelto en algodón húmedo. Para cuando llegaron a la clínica del campus, había perdido completamente la conciencia. Mientras tanto, en el mundo digital, la página de Reddit de la universidad ardía. Estrella del fútbol Alexander Moret noquea a estudiante de primer año con un solo codo. La publicación incluía una fotografía borrosa pero dramática de James desparramado en el suelo. Le habían otorgado el apodo de princesa. Que los cielos se apiadaran de él. Despertó en una cama de hospital aséptica, con un dolor de cabeza monumental, mientras Alexander permanecía derrumbado en una silla junto a él, absorto en su teléfono móvil. Su corte militar y su mandíbula angular le daban el aspecto de un héroe de acción contrariado. «Por fin decides despertar», dijo sin alzar la vista del dispositivo.
Pensé que estabas alargando esto para demandarme. James entrecerró los ojos, intentando sentarse a pesar del mareo que amenazaba con devolverlo a la inconsciencia. ¿Dónde estoy? ¿Y por qué siento que voy a vomitar? Su voz emergió más débil de lo que habría deseado, como el susurro de hojas secas. Alexander se inclinó hacia adelante, su rostro a escasos centímetros del de James, una sonrisa torcida jugando en sus labios. ¿No recuerdas? Mi codo tuvo un encuentro íntimo con tu cabeza en la cafetería. El médico dice que tienes una conmoción cerebral leve. Felicitaciones, oficialmente eres el tipo más frágil del campus. James se atragantó con su orgullo herido. Mido 75. Eso es prácticamente la estatura de un defensa. Alexander soltó un bufido, sus ojos recorriendo la estructura delgada de James de arriba abajo, con una evaluación que rayaba en lo insultante. ¿Defensa? Hermano, eres más bien un palillo. Apuesto a que podría partirte como una ramita seca. Flexionó su brazo de manera casi teatral, el músculo abultándose bajo la tela de su camiseta, y James tragó saliva con dificultad. Quizás no era un defensa después de todo. Como sea, murmuró, con las mejillas ardiendo de vergüenza. No tenías que golpearme tan fuerte. Ni siquiera te golpeé, hermano. Simplemente te desplomaste como una cabra desmayándose ante el primer susto. La sonrisa de Alexander se amplió, claramente disfrutando de cada segundo de esta conversación. El doctor dice que necesitas reposo, así que me toca el dudoso honor de escoltarte de vuelta al dormitorio. Se agachó para recoger las zapatillas de James del suelo y, con movimientos sorprendentemente cuidadosos, comenzó a ponérselas en los pies. ¿Qué estás haciendo?, chilló James, retirando el pie bruscamente. Alexander puso los ojos en blanco, atrapando su tobillo con un agarre firme como el hierro. «Ponerte los zapatos, princesa, a menos que prefieras que te cargue otra vez como recién casados». Su tono era burlón, pero sus movimientos eran extrañamente gentiles, mientras ataba los cordones con una precisión que contrastaba con su apariencia de bruto. «Deja de llamarme princesa», espetó James, con el rostro encendido. «Como órdenes, Su Alteza». Alexander se incorporó, elevándose sobre él con toda su estatura imponente, la sonrisa aún bailando en sus labios. «Vamos, tipo duro, es hora de partir». Abrió la puerta de la habitación con un gesto dramático y exagerado. «Después de usted, Su Majestad Real». James fulminó con la mirada, cojeando más allá de él mientras intentaba ignorar el martilleo persistente en su cráneo. Al salir, captó el susurro de una enfermera. «Ese es el chico que noquearon de un solo golpe. Perfecto». Su legado universitario estaba sellado antes de que hubiera comenzado realmente. James, la princesa, derribado por el codo errante de un atleta. Y para colmo de males, Alexander seguía riéndose detrás de él, como si esto fuera el espectáculo más entretenido desde la invención de Internet. Lo que James aún no sabía era que esto era apenas el prólogo de una historia mucho más complicada. Alexander, el tipo que acababa de convertir su vida en el chiste favorito del campus, estaba a punto de convertirse en su compañero de cuarto. Y su dolor de cabeza, tanto literal como metafórico, estaba a punto de intensificarse de maneras que nunca habría imaginado. Capítulo 2. De regreso en el dormitorio, James estaba convencido de que el universo había decidido convertirlo en el blanco de una broma cósmica elaborada. No solo era el hazmerreír oficial de Crestwood, coronado con el apodo Princesa en Reddit, sino que compartía espacio vital con Alexander, la fuerza de la naturaleza que lo había enviado al hospital. La habitación era una configuración típica de Crestwood. 2 literas, un paisaje caótico de latas de cerveza vacías y botellas de batidos de proteínas, y el equipo de fútbol de Alexander esparcido por el suelo como los restos de un naufragio. James seguía mareado por la conmoción cerebral, confinado a su cama mientras contemplaba el techo con resentimiento. Abajo, Alexander estaba desparramado en su litera, enviando mensajes de texto con la intensidad de alguien negociando tratados internacionales. Cada notificación de su teléfono
resonaba en el cráneo de James como un martillo contra un yunque. «Oye, James, ¿sigues vivo ahí arriba?», llamó Alexander sin apartar los ojos de la pantalla. Su voz poseía esa cualidad profunda que parecía resonar desde las profundidades de una caverna. «¿O todavía te estás desmayando como una damisela en apuros?». James gimió, considerando seriamente la opción de lanzarle su almohada. «Estoy perfectamente», murmuró con acidez, «sin agradecimiento alguno a tu codo». Alexander soltó una risa corta, finalmente dignándose a mirar en su dirección. «Oye, yo no te pedí que te lanzaras de cabeza contra mi brazo. La próxima vez, vigila por dónde caminas, palillo». Palillo. James medía 75, prácticamente un coloso comparado con sus compañeros del club de ajedrez de la preparatoria. Mordió una réplica cortante, demasiado exhausto para entrar en debates. Las horas se arrastraban con la lentitud de la miel fría, y Alexander había asumido el papel de enfermero personal autoproclamado, lo cual resultaba tan molesto como cabría esperar. Insistía en asistirlo con todo, como si James fuera una figura de porcelana antigua a punto de desintegrarse. Cuando James intentó alcanzar sus zapatillas, Alexander las interceptó primero, arrodillándose para deslizarlas en sus pies con movimientos deliberados. «¿En serio?», protestó James retirando el pie. «No soy un niño de 5 años». Alexander sonrió con suficiencia, atrapando su tobillo con un agarre que podría aplastar una lata de aluminio sin esfuerzo. El doctor fue muy específico. «Sin movimientos bruscos, princesa. ¿Prefieres un viaje de regreso a urgencias?». Sus dedos eran cálidos contra la piel de James, atando los cordones con una precisión que resultaba desconcertante viniendo de alguien tan aparentemente tosco. «Deja de llamarme así», espetó James, sintiendo cómo sus mejillas se encendían. «Lo que usted ordene, Su Alteza Real». Alexander se incorporó con una sonrisa que prometía más burlas futuras. «Vamos a llevarte al baño antes de que decidas desmayarte otra vez». El incidente del baño fue donde la situación cruzó la línea de lo meramente extraño hacia territorio completamente desconcertante. Era tarde, y James se arrastraba hacia la ducha compartida del dormitorio, aferrándose a una toalla como si fuera un talismán protector. Apenas se había despojado de su camisa cuando la puerta se abrió sin ceremonia alguna, y Alexander entró con su habitual confianza despreocupada, sin camisa, usando únicamente unos boxers que dejaban poco a la imaginación. Su torso era una exhibición de anatomía muscular, abdominales tallados con la precisión de una escultura renacentista. Y, cielos misericordiosos, James se descubrió mirando fijamente. «¿Qué demonios, Alexander?», chilló, abrazando su toalla con más fuerza. Alexander levantó una ceja con indiferencia estudiada, alcanzando una esponja del estante. «Relájate, es un baño, no un santuario. ¿Qué pasa? ¿Eres tímido o algo así?». Sus ojos recorrieron a James de arriba a abajo, una sonrisa divertida jugando en sus labios. «¿Estás seguro de que no eres una chica?». «Cállate», espetó James, su rostro alcanzando temperaturas solares. Alexander se acercó más, extendiendo la mano hacia la toalla de James, quien le golpeó el brazo instintivamente, casi perdiendo el equilibrio en el proceso. Su cabeza giró vertiginosamente, y de repente los brazos de Alexander estaban rodeándolo, sosteniéndolo con firmeza. «Tranquilo, princesa», dijo, su voz adoptando un tono más suave. «Te advertí que te lo tomaras con calma». Lo apoyó contra la pared con cuidado, una mano firme en su hombro, mientras con la otra comenzaba a ajustar la temperatura del agua de la ducha. «¿Qué estás haciendo ahora?», chilló James, mortificado hasta los huesos. Alexander sonrió, probando la temperatura con la mano. «Asegurándome de que no te escaldes. Eres un desastre ambulante». «Puedo ducharme solo perfectamente», insistió James, pero Alexander ya estaba tirando del elástico de sus pantalones deportivos. «¡Alexander!», gritó James, golpeando su mano con más fuerza de la necesaria. Se rió, retrocediendo con las manos levantadas en gesto de rendición. Está bien,
Hazlo tú mismo entonces. Pero si te desmayas, no voy a arrastrar tu trasero desnudo de vuelta al hospital. Se apoyó contra el marco de la puerta, observándolo con esa sonrisa irritante que parecía ser su expresión por defecto. ¿Necesitas que te frote la espalda, princesa? James agarró su toalla y la agitó hacia él como si fuera una espada, persiguiéndolo fuera del baño con indignación justificada. ¡Fuera!, gritó, cerrando la puerta de un portazo que resonó por todo el dormitorio. La risa de Alexander reverberó a través de las paredes, y James se quedó allí, jadeando, con el rostro ardiendo, preguntándose cómo demonios iba a sobrevivir compartiendo espacio con este ser imposible. De vuelta en su litera, James seguía hirviendo de indignación cuando Alexander golpeó la puerta del baño con los nudillos. «Oye, no te excedas ahí dentro», llamó, su voz conservando ese tono burlón pero con un matiz de preocupación genuina. «El piso está resbaladizo. Grita si me necesitas». James puso los ojos en blanco, frotando champú en su cabello con más vigor del necesario. Alexander era un idiota de proporciones épicas, pero no había tenido que ayudarlo, ni cargarlo a la clínica, ni atarle los malditos zapatos con tanta paciencia. Su cerebro era un caos de pensamientos contradictorios, reproduciendo esa sonrisa estúpida y la sensación de esas manos firmes estabilizándolo. Se enjuagó el cabello, jurándose evitar a Alexander al día siguiente. Pero mientras se metía en la cama, lo escuchó murmurar para sí mismo en la litera de abajo. «Nunca he tenido que cuidar a nadie así, ni siquiera a mi perro». James mordió el interior de su mejilla para no reírse. Alexander era una molestia constante, pero quizás no era el peor compañero posible. Quizás. A la mañana siguiente, James despertó con el sonido de Alexander haciendo rebotar un balón contra la pared con la regularidad de un metrónomo enloquecido. «Levántate y brilla, princesa», gritó con entusiasmo excesivo. «Tenemos campamento de primer año hoy. No vas a faltar, conmoción cerebral o no». James gimió, tirando la manta sobre su cabeza. Vivir con Alexander era como compartir espacio con un golden hiperactivo. Y con su apodo de princesa, extendiéndose por el campus como un virus, temía salir de la habitación. Poco sabía que Alexander estaba a punto de hacer su vida 10 veces más complicada y, de alguna manera inexplicable, 10 veces mejor. Capítulo 3. James era oficialmente la broma más grande de la Universidad de Crestwood. Los foros de Reddit habían explotado con publicaciones como «Princesa derribada por el codo de Alexander», acumulando miles de votos positivos y comentarios cada vez más creativos. Su conmoción cerebral era leve en términos médicos, pero su ego estaba recibiendo una paliza brutal. Donde quiera que caminara, la gente susurraba: «Ese es el tipo que se desmayó en la cafetería de un solo golpe». James medía 75. No era exactamente una criatura delicada, pero el apodo princesa se había adherido a él con la tenacidad de una maldición antigua. Y Alexander, su compañero de cuarto de proporciones hercúleas, parecía encontrar un placer perverso en usar el término a cada oportunidad, lanzándolo casualmente como si fuera su palabra favorita del vocabulario. Era la semana del campamento de primer año. Esa tortura disfrazada de actividad de integración que consistía en ejercicios agotadores bajo el sol implacable. Pero James estaba relegado a la sombra de un árbol, aferrándose a una nota médica que prácticamente gritaba «frágil» con letras neón. El sol de septiembre caía sobre el campus con la intensidad de un juicio divino, y James estaba aburrido hasta el punto de la desesperación, observando a sus compañeros correr vueltas que parecían no tener fin. Alexander, estudiante de segundo año y estrella indiscutible del equipo de fútbol, estaba allá afuera ladrando órdenes como un general en el campo de batalla, su camiseta sin mangas, adhiriéndose a su físico absurdamente esculpido. James intentaba no mirar, pero era como pedirle a alguien que ignorara una obra de arte en movimiento. «Oye, James», gritó Alexander, trotando hacia él con esa energía inagotable.
Deja de soñar despierto con el pollo agridulce y mantente hidratado, princesa. James le mostró el dedo medio, sintiendo cómo sus mejillas ardían mientras los estudiantes de primer año cercanos sofocaban risas. Deja de llamarme así, siseó entre dientes. Alexander simplemente sonrió, arrojándole una botella de agua con la precisión de un lanzador profesional. Tengo que mantener a mi babe con vida, dijo, guiñándole un ojo antes de volver corriendo al campo. VIP, más bien el hazmerreír oficial del campus. Su teléfono vibró con notificaciones incesantes. Reddit lo había hecho de nuevo. Princesa avistada en el campamento, aún respirando, rezaba una publicación acompañada de una foto borrosa de él bajo el árbol. Otro usuario había comentado: apuesto a que el codo de Alexander podría noquear a un oso después de esto. James gimió, enterrando su teléfono en el bolsillo. Se suponía que la universidad sería su nuevo comienzo, no una sentencia perpetua como meme local. Las cosas empeoraron durante el almuerzo. La fila para el pollo agridulce del comedor se había convertido en una zona de guerra no declarada, y Alexander estaba justo detrás de él, su presencia como una ola de calor imposible de ignorar. «Muévete, princesa», bromeó, dándole un codazo suave en el hombro. «Me muero de hambre». James lo fulminó con la mirada, dando un paso adelante, solo para ser interceptado por un grupo de chicas que los rodearon como gaviotas hambrientas. «Alexander», chilló una, jugando con un mechón de cabello con dedos nerviosos. «¿Podemos conseguir tu Instagram?» Y, ¿James es tu amigo? Sus amigas se rieron con ese tipo de risa aguda que hace que los perros ladren, mirando a James como si fuera una curiosidad en un museo. Alexander sonrió con suficiencia, pasando un brazo alrededor de los hombros de James con familiaridad posesiva. «Este tipo es mi damisela personal. Tengo que mantenerlo alejado de problemas». James le dio un codazo fuerte en las costillas, pero Alexander solo se rió, dirigiéndolo hacia el mostrador de comida con determinación. En el mostrador, el desastre alcanzó proporciones épicas. Solo quedaba una porción de pollo agridulce, apenas suficiente para satisfacer a una persona y media. La señora de la cafetería, una mujer alegre, con una redecilla para el cabello que había visto mejores días, identificó a James, y su rostro se iluminó con simpatía maternal. «Tú eres el chico que tuvo la conmoción cerebral, ¿verdad? Pobrecito, llévate todo, cariño. Necesitas recuperar fuerzas». Volcó la bandeja entera en el plato de James con generosidad excesiva, dejando a Alexander con nada más que puré de papas de aspecto deprimente. La mandíbula de Alexander cayó con la elegancia de un puente derrumbándose. «Oye, Marta, ¿qué hay de mí?», protestó con indignación genuina. Ella lo desestimó con un gesto despreocupado de la mano. «Estás construido como un tanque, Alexander. Deja que la princesa coma». James estaba mortificado, aferrándose a su bandeja desbordante mientras Alexander lo miraba con la expresión de alguien cuyo primogénito acababa de ser secuestrado. Encontraron una mesa en una esquina, y Alexander contemplaba el plato de James con la devoción de un perro abandonado. «¿Vas a comerte todo eso?», preguntó con un tono que rozaba la súplica. James suspiró, empujando la bandeja hacia él en un gesto de paz. «Está bien, toma un poco. De todas formas no puedo terminarlo». Los ojos de Alexander se iluminaron como faros en la oscuridad, y agarró un pedazo, metiéndoselo en la boca con la velocidad de alguien que teme que la oferta sea revocada. «Eres bueno, James», murmuró con las mejillas llenas, y algo en su tono era genuinamente afectuoso. James puso los ojos en blanco, pero su estómago hizo ese giro extraño e inexplicable cuando Alexander sonrió, todo juventud despreocupada y sinceridad inesperada. «No te acostumbres», murmuró James, apuñalando su propio pedazo de pollo con más fuerza de la necesaria. Alexander se inclinó más cerca, su voz bajando a un tono casi conspiratorio. «Apuesto a que secretamente estás disfrutando esto, princesa. Yo salvándote constantemente,
compartiendo tu comida como buenos amigos. James se atragantó con su bocado, tosiendo violentamente. En tus sueños más salvajes, cabeza hueca. El momento fue interrumpido por su teléfono vibrando otra vez con la insistencia de una alarma. Una nueva publicación de Reddit. Alexander y Princesa comparten almuerzo íntimo. ¿Amistad o romance secreto? James casi escupió su agua. Alexander le arrebató el teléfono, desplazándose con el ceño fruncido en concentración. ¿Qué mierda es esto?, dijo, aunque sus orejas estaban adquiriendo un tono rosado revelador. ¿Piensan que estamos... ¿Qué exactamente? Saliendo. James recuperó su teléfono con un movimiento rápido, el corazón latiendo más rápido de lo normal. Ignóralo. La gente es idiota. Pero Alexander estaba inusualmente callado, picoteando sus papas con concentración fingida. Y James se preguntó si estaba tan perturbado como él por las implicaciones, o tal vez no lo estaba en absoluto. De vuelta en el dormitorio, James estaba desparramado en su litera intentando borrar el día de su memoria, cuando Alexander irrumpió, lanzando un balón de fútbol al aire con la despreocupación de alguien sin una preocupación en el mundo. «Oye, princesa, ¿sobreviviendo al trauma?», preguntó, sonriendo con esa sonrisa que ya se estaba volviendo familiar. «Apenas», refunfuñó James. Alexander se subió a la litera de James, ignorando sus protestas verbales y gestuales, y se dejó caer a su lado con familiaridad casual. «Relájate. Solo estoy verificando el estado de mi PIP. Tengo que asegurarme de que no te desmayes otra vez y me arruines el récord». Su hombro rozó el de James, y el cerebro de este último experimentó algo parecido a un cortocircuito eléctrico. «Estoy perfectamente», murmuró James, alejándose unos centímetros. Pero mientras Alexander divagaba sobre estrategias de fútbol y anécdotas del entrenamiento, James se descubrió sonriendo a pesar de sí mismo. Alexander era una molestia constante e irritante, pero estaba creciendo en él como un hongo peculiar, realmente molesto, inexplicablemente atractivo y potencialmente peligroso para su paz mental. Y eso era un problema que definitivamente no estaba preparado para enfrentar. Capítulo 4. La saga de la princesa había alcanzado nuevas alturas de humillación pública. El Reddit de Crestwood se había convertido en un campo de batalla de memes, con el rostro de James plasmado en ediciones que llevaban subtítulos como «Un toque de Alexander igual a luces apagadas». Había recurrido a usar una sudadera con capucha levantada prácticamente de manera permanente, esquivando miradas en los pasillos de las aulas, pero era inútil. Era una leyenda viviente por todas las razones equivocadas. Peor aún, Alexander se había transformado en su sombra constante, siguiéndolo a clases y entrenamientos con una sonrisa arrogante, como si fuera su guardaespaldas autoproclamado. «Tengo que mantener a mi princesa a salvo», bromeaba con regularidad, y James estaba dividido entre el impulso de golpearlo y el de esconderse bajo una roca hasta que terminara el semestre. Era día de conferencia, y James llegaba tarde a introducción a la psicología. Escaneando el auditorio abarrotado en busca de un asiento disponible, un chico en la fila del medio agitaba su mano frenéticamente, su sonrisa más brillante que las luces del techo. «Oye, aquí hay sitio», llamó, dando palmaditas en la silla junto a él con entusiasmo contagioso. Tenía cabello castaño despeinado, con ese aspecto de recién levantado, estudiadamente casual, una camiseta con un diseño gráfico abstracto y una energía que proclamaba sin palabras: «Soy el alma de cada fiesta». Agradecido, James se deslizó en el asiento, ignorando las miradas curiosas de otros estudiantes. «Gracias», dijo, dejando caer su mochila con alivio. «No hay problema. Soy Lucas, estudiante de diseño gráfico. Tú eres el chico de la cafetería, ¿verdad?». Su sonrisa era burlona pero amable, sin malicia real, y James gimió audiblemente. «Sí, ese soy yo desafortunadamente. Preferiría no hablar de eso nunca más». Lucas se rió,
ofreciéndole un chicle de su paquete. Trato justo, pero me debes tu nombre a cambio. James, respondió, sintiendo cómo la tensión abandonaba sus hombros. Lucas era fácil de tratar, y al final de la clase, habían intercambiado números y hecho planes para almorzar juntos al día siguiente. En el comedor, la charla incesante de Lucas sobre sus proyectos artísticos ahogaba el temor habitual inducido por Reddit. Estaban en la fila de hamburguesas cuando el teléfono de James vibró con insistencia. Era una captura de pantalla de la página de confesiones del campus, reenviada por un compañero de clase con demasiado tiempo libre. Las pestañas de la princesa son sobrenaturales. Lo vi bajo un árbol en el campamento luciendo adorable y despistado. ¿Le gustan los príncipes? Preguntó por un amigo necesitado. Su rostro se calentó instantáneamente. Lucas se asomó sobre su hombro sin disimulo, sonriendo con diversión. Vaya, tienes un admirador secreto. Eso es bastante adorable, la verdad. James guardó su teléfono bruscamente, murmurando: es espeluznante, no adorable en absoluto. Pero en secreto, en algún rincón oculto de su ser, se sentía halagado. Nadie lo había llamado adorable antes, al menos no públicamente en un foro universitario. Alexander, por supuesto, eligió el peor momento posible para hacer su aparición dramática. Entró al comedor recién salido del entrenamiento, su bolsa de gimnasio colgada sobre un hombro con negligencia estudiada. Sus ojos se fijaron en James y Lucas, y su mandíbula se tensó visiblemente. «Oye, James», dijo, con voz cortante como vidrio. «¿Quién es este?» Estaba cernido sobre su mesa, todo su 1,90 m irradiando vibraciones territoriales primitivas. Lucas levantó una ceja con calma impresionante, completamente imperturbado. «Lucas, el nuevo amigo de James. ¿Y tú eres el famoso tipo del codo?» El ceño de Alexander se profundizó hasta formar un abismo, y James intervino antes de que la situación escalara hacia territorio peligroso. «Alexander es mi compañero de cuarto. Solo es... protector». Alexander resopló con desdén, dejándose caer en una silla sin invitación alguna. «¿Protector? Nah, solo me aseguro de que la princesa aquí no tropiece con sus propios pies y termine en el hospital otra vez». La tensión en el aire era más espesa que la salsa industrial del comedor. Lucas se recostó en su silla, sonriendo con ese tipo de sonrisa que presagia problemas. «Princesa, ¿eh? Apodo lindo y todo. ¿Ustedes dos tienen algo romántico sucediendo?» James se atragantó con su refresco, tosiendo violentamente. «No, él solo es increíblemente molesto». Los ojos de Alexander se estrecharon peligrosamente y agarró el teléfono de James sin permiso, desplazándose por la publicación de confesión que había dejado abierta descuidadamente. «¿Qué mierda es esto?», espetó con indignación. «Algún tipo está coqueteando descaradamente contigo. ¿Conoces a este sujeto acosador?» Su tono era acusatorio, como si James lo hubiera traicionado por el simple acto de existir y ser objeto de atención. «Es solo una publicación anónima», dijo James recuperando su teléfono con un movimiento rápido. «¿Por qué demonios te importa? No es como si estuviera saliendo con él». Las orejas de Alexander adquirieron un tono rosado revelador, pero se inclinó más cerca, su voz bajando a un murmullo peligroso. «Aléjate de los raros, James. Tipos como ese solo traen problemas». «¿Raros?», espetó James, sintiendo cómo la rabia burbujeaba en su interior. «¿Te refieres a tipos a los que les gustan los chicos? ¿Cuál es exactamente tu problema, Alexander?» Las palabras se derramaron antes de que pudiera detenerlas, y las cejas de Lucas se dispararon hacia arriba con interés renovado. Alexander se congeló, su tenedor suspendido a medio camino de su boca, como una estatua. «No es lo que quise decir», murmuró, pero sus ojos esquivaban los de James con culpabilidad evidente. «Como sea, solo ten cuidado». Metió una papa frita en su boca con agresividad innecesaria, pero el aire ahora estaba cargado con tensión.
Lucas se aclaró la garganta teatralmente, poniéndose de pie. Voy a buscar postre y dejarlos resolver, lo que sea esto. Guiñó un ojo a James con complicidad, abandonándolo con un Alexander furioso y una sensación de hundimiento en el estómago. De vuelta en el dormitorio, James estaba en su litera reproduciendo las palabras de Alexander en un bucle infinito. Raros. ¿Se refería a él? Había sabido que le gustaban los chicos desde la secundaria, pero nunca se lo había dicho a nadie, especialmente no a un atleta heterosexual como Alexander, con su físico de revista y su actitud de estrella del campus. Alexander estaba desparramado en la litera de abajo, lanzando un balón de fútbol al aire y atrapándolo con precisión mecánica, completamente ajeno a la espiral de pensamientos de James. «Estás muy callado, princesa», dijo, atrapando el balón con una mano. «¿Todavía enojado por el almuerzo?» James cerró la cortina de su litera con más fuerza de la necesaria, ignorándolo deliberadamente. «Solo cansado», mintió con voz plana, pero mientras miraba fijamente la parte inferior de la litera superior, su pecho dolía con una mezcla confusa de emociones. Alexander era su compañero de cuarto, su héroe accidental, su molestia constante. Pero si no podía manejar quién era James realmente, tal vez necesitaba mantener su distancia, aunque doliera más de lo que quería admitir. El silencio entre ellos esa noche fue más pesado que cualquiera que hubieran compartido antes. Capítulo 5. El apodo de princesa se había convertido en una maldición que James no podía sacudirse, con el Reddit de Crestwood produciendo contenido fresco diariamente como una fábrica en masa. Su conmoción cerebral se había desvanecido hacía tiempo, pero el foco del campus no había disminuido ni un ápice. Alexander seguía adherido a su lado como una sombra con propósito propio, su tendencia sobreprotectora elevada a niveles casi absurdos. Era como tener un sistema de rastreo GPS humano, siguiéndolo desde el dormitorio hasta el comedor, lanzando «princesa» como si fuera su nombre de pila oficial. James estaba dividido entre la molestia y algo más cálido, algo que se negaba rotundamente a nombrar o examinar demasiado de cerca. Pero el comentario de «raros» del almuerzo seguía picando como una astilla bajo su piel, imposible de ignorar. ¿Sospechaba Alexander algo sobre sus preferencias? ¿Le importaría realmente? Era una tarde de sol dorado, y James estaba en el comedor con Lucas, quien se había convertido en su escape bienvenido de la órbita gravitacional de Alexander. Lucas estaba radiante como siempre, dibujando en una servilleta mientras despotricaba sobre su último proyecto de diseño con entusiasmo contagioso. «Te verías increíble en una de mis camisetas personalizadas», dijo, guiñando un ojo con descaro. «Estampado exclusivo solo para la princesa del campus». James se rió a pesar de sí mismo, sintiendo cómo sus mejillas se calentaban, pero su teléfono vibró con una alerta de Reddit que presagiaba más drama. Otra publicación de confesión. «La princesa me sonrió hoy y casi me desmayo». ¿Está soltero o Alexander es su caballero de brillantes tacos de fútbol? James gimió, guardando su teléfono con frustración. Lucas se asomó sin vergüenza alguna. «Eres oficialmente famoso, amigo. Deberías aprovecharlo». Antes de que James pudiera responder con algo ingenioso, el aire en el comedor cambió, como si una tormenta acabara de anunciarse. Alexander había llegado. Entró a través de las puertas dobles con la fuerza de un huracán categoría 5, su camiseta de práctica adherida a su estructura empapada de sudor post-entrenamiento, los ojos clavándose en ellos con intensidad láser. Su mandíbula estaba tensa, los labios formando una línea peligrosamente delgada. «James», ladró, deteniéndose junto a su mesa con presencia intimidante. «¿Qué está haciendo este tipo aquí otra vez?» Lucas se recostó en su silla con calma estudiada, sonriendo con ese tipo de sonrisa que invita al caos. «¿Comiendo? ¿Tienes algún problema con eso, grandote?» Los puños de Alexander se apretaron hasta que los nudillos se pusieron blancos, y James se levantó de un salto.
con el corazón acelerando. Alexander, relájate inmediatamente. Solo estamos almorzando como personas civilizadas. Pero Alexander no estaba escuchando razones. Agarró el cuello de la camiseta de Lucas, tirando de él medio fuera de su silla con fuerza alarmante. «Te dije que te alejaras de él», gruñó Alexander, con voz baja y peligrosa, como el retumbar de un trueno lejano. Lucas se rió sin una pizca de miedo, claramente disfrutando del drama. «¿Qué pasa? ¿Eres el dragón guardando a la princesa en su torre? James puede pasar el rato con quien le dé la gana». «Alexander, basta ahora mismo», gritó James agarrando su brazo muscular, pero era como intentar mover un cable de acero anclado en concreto. El comedor se había quedado en silencio sepulcral, los estudiantes inclinándose para presenciar el espectáculo. Lucas seguía sonriendo, provocando deliberadamente. «Eres terriblemente posesivo para ser solo un compañero de cuarto. ¿Cuál es el verdadero problema aquí? ¿Estás celoso?» El rostro de Alexander se oscureció hasta adquirir un tono preocupante, y James ya había tenido más que suficiente. «Basta ya», espetó, empujándose físicamente entre ellos. «Alexander, suéltalo ahora. Y tú», se volvió hacia Lucas con mirada fulminante. «Deja de provocarlo deliberadamente». James enfrentó a Alexander, la rabia finalmente desbordándose. «No soy tu propiedad. Y si tienes un problema real con tipos a los que les gustan los chicos, dilo de una vez. Porque soy uno de esos raros que mencionaste, Alexander. Así que si eso te asusta o te repugna, entonces aléjate de mí y déjame en paz». Las palabras colgaron en el aire como cristales suspendidos, su pecho apretado con emoción cruda. El agarre de Alexander sobre Lucas se aflojó instantáneamente, sus ojos abriéndose con sorpresa genuina, como si James acabara de abofetearlo. Lucas se sacudió la camisa con aire dramático, murmurando: «Te lo dije, dragón posesivo». Alexander lo ignoró, mirando fijamente a James con una expresión indescifrable. «James, yo no quise decir…», comenzó, pero James lo cortó con un gesto cortante de la mano. «Guárdatelo». Agarró su bandeja y salió furioso del comedor, con el corazón martilleando contra sus costillas como si quisiera escapar. Afuera, estaba a mitad del cuadrilátero cuando Alexander lo alcanzó, agarrando su muñeca con firmeza, pero sin violencia. «Espera un momento», dijo, con voz áspera de emoción contenida. Lo condujo hacia un bosquecillo sombreado junto a la biblioteca, lejos de ojos curiosos y cámaras de teléfonos móviles. No puedes simplemente soltar una bomba así y huir corriendo. «¿Qué quieres exactamente?», espetó James, liberando su brazo con un tirón. «Dejaste bastante claro que piensas que tipos como yo son problemáticos. Entonces, ¿por qué demonios te importa con quién paso mi tiempo?». El rostro de Alexander se desmoronó como si le hubieran dado una patada, vulnerable de una manera que James nunca había presenciado. «No pienso eso en absoluto», dijo, dando un paso más cerca con cautela. Solo no quiero que estés con Lucas, o con nadie más, para ser honesto». Su voz se quebró ligeramente, y la rabia de James vaciló ante esa vulnerabilidad inesperada. «¿Por qué?», exigió, con la garganta apretada. «Porque soy tu patética princesa que necesita protección constante». Alexander se pasó una mano por su corte militar con frustración palpable. «No, carajo. Solo no puedo soportar verte con él. Me vuelve absolutamente loco. ¿Está bien?». «Loco». James se burló, pero su corazón estaba acelerándose peligrosamente. «No estás teniendo ningún sentido. Me dijiste que evitara a los raros, Alexander. ¿Qué se supone que piense?». Alexander gimió, comenzando a pasearse como un animal enjaulado. «Soy un idiota completo, está bien. No me refería a ti en absoluto. Solo pensé que te gustaba Lucas, y eso me cabreó más de lo razonable». James lo miró fijamente, la incredulidad burbujeando en su interior. «¿Crees que me gusta Lucas? Eres completamente idiota.
¿Cómo diablos entraste siquiera a Crestwood? Alexander se detuvo en seco, una sonrisa tímida abriéndose paso a través de su expresión atormentada. ¿Beca de fútbol?, murmuró, y James no pudo evitarlo. Se rió, mitad exasperado, mitad aliviado por la honestidad absurda. Mira, dijo Alexander, su voz adoptando un tono más suave. No soy bueno expresando esto, pero no me asusta lo que eres. Solo no sé cómo lidiar con todo esto. Hizo un gesto vago entre ellos, y el estómago de James dio un vuelco vertiginoso. ¿Estaba diciendo lo que James pensaba que estaba diciendo? Antes de que pudiera formular la pregunta, Alexander retrocedió, metiendo las manos en los bolsillos con nerviosismo inusual en él. Solo no me odies, ¿está bien? James asintió, aturdido por el giro de eventos, mientras Alexander se alejaba caminando, dejándolo bajo los árboles susurrantes con su cabeza dando vueltas peor que cualquier conmoción cerebral. Alexander no era quien James había pensado que era, y tal vez, solo tal vez, no estaba listo para alejarlo de su vida después de todo. Capítulo 6. Las secuelas del enfrentamiento en el comedor tenían al Reddit de Crestwood en frenesí absoluto, con hilos interminables especulando si Alexander era el hermano sobreprotector de James o algo considerablemente más picante. La cabeza de James era un desastre de pensamientos contradictorios, reproduciendo las palabras de Alexander en el bosquecillo una y otra vez. No puedo soportar verte con Lucas. ¿Qué significaba eso exactamente? Estaba evitando a Alexander lo mejor que podía, refugiándose en su litera con la cortina firmemente cerrada. Pero Alexander era como un misil teledirigido con un objetivo singular, reventando su teléfono si James desaparecía de su vista por más de 5 minutos. ¿Dónde estás? ¿Estás con Lucas?, decían sus mensajes, y James estaba dividido entre la molestia y un revoloteo traicionero en su pecho que se negaba a analizar. Era una conferencia de miércoles por la tarde, y Lucas estaba de vuelta a su ser soleado habitual, saludándolo hacia un asiento guardado con entusiasmo. «Te extrañe, princesa», bromeó, arrojándole una barra de granola como ofrenda de paz. James puso los ojos en blanco, pero sonrió, agradecido por la normalidad que Lucas representaba. Alexander, quien había caminado con James a clase a regañadientes como un guardaespaldas malhumorado, se cernía en la puerta del aula, lanzando miradas asesinas a Lucas antes de marcharse furioso hacia el entrenamiento. «Tu dragón es intensísimo», dijo Lucas, sonriendo con conocimiento. «¿Alguna vez te preguntas por qué está tan obsesionado contigo?» James se encogió de hombros, esquivando la pregunta deliberadamente, pero las palabras de Lucas se quedaron flotando en su mente. ¿Obsesionado? Alexander era solo Alexander, ¿verdad? El almuerzo fue donde todo finalmente implosionó de manera espectacular. Lucas y James llegaron al comedor, agarrando bandejas de pizza mediocre pero aceptable. Lucas estaba a mitad de una historia sobre un proyecto de arte desastrosamente arruinado cuando se inclinó cerca, su voz bajando a un murmullo íntimo. Entonces, el tipo de la pared de confesiones era yo, dijo, con ojos brillando con travesura. Eres realmente lindo, James. ¿Quieres tomar un café en algún momento? ¿Una cita real? El rostro de James ardió instantáneamente, y antes de que pudiera balbucear alguna respuesta, los labios de Lucas rozaron su mejilla en un beso rápido y juguetón. James se congeló completamente, y entonces el caos absoluto estalló. Alexander, quien aparentemente había estado acechando en las sombras como un depredador ninja, se lanzó hacia adelante con velocidad sobrenatural, ojos llameando con furia primitiva. «¡Pequeño!», rugió, lanzando un puñetazo que conectó directamente con la mandíbula de Lucas, enviándolo al suelo con fuerza considerable. «¡Alexander!», gritó James, lanzándose para agarrar su brazo, pero era una pared de músculo inamovible, sacudiéndolo como si fuera una mosca molesta. Lucas estaba en el piso,
riendo a pesar del moretón floreciente en su rostro. ¿Te lo dije? Dragón completamente obsesionado. Bromeó con valentía temeraria. El pecho de Alexander se inflaba con respiración agitada, pero Lucas no había terminado de provocar. Dices que te alejes de los raros, pero eres tú quien está obsesionado con James de manera enfermiza. Admítelo de una vez, te gusta. El puño de Alexander se apretó amenazadoramente, pero sus ojos parpadearon hacia James, crudos y conflictivos, llenos de una emoción que James no podía descifrar completamente. No me gustan los chicos, espetó Alexander, pero entonces, más suave, casi vulnerable. Pero James es diferente. Es mío. La mandíbula de James literalmente cayó. ¿Mío? Antes de que pudiera procesar esa declaración explosiva, Alexander agarró su muñeca, arrastrándolo fuera del comedor mientras los estudiantes sacaban sus teléfonos para capturar el drama. Terminaron en su dormitorio, la puerta cerrándose con un golpe que hizo temblar las paredes. Alexander estaba paseándose como un tigre enjaulado, mientras James permanecía allí con el corazón martilleando violentamente contra su pecho. ¿Qué fue eso?, exigió James. No puedes simplemente golpear a la gente y declarar que soy tuyo como si fuera un objeto. Alexander se detuvo abruptamente, sus ojos fijándose en los de James con intensidad abrasadora. No lo entiendes, dijo, con voz áspera de emoción. Agarró la mano de James, presionándola firmemente contra su pecho. Siente esto. Me está volviendo completamente loco. Por ti. Su corazón era un tambor de guerra bajo la palma de James, y su respiración se atascó en la garganta. Si te gustan los chicos, perfecto. Entonces, ¿gusta de mí? Soy mejor que Lucas en todos los sentidos. Soy más fuerte, más... Se interrumpió, inclinándose hacia abajo con determinación, y entonces sus labios se estrellaron contra los de James. El beso fue desordenado, desesperado, hambriento. Sus manos enmarcaban el rostro de James como si fuera oxígeno y estuviera ahogándose. James le estaba devolviendo el beso instintivamente, con el cerebro desconectado, hasta que un chasquido agudo y doloroso en su cuello lo hizo gritar. James jadeó de dolor, y Alexander se apartó horrorizado, con ojos abiertos como platos. ¿Te rompí otra vez?, preguntó, mitad riendo histéricamente, mitad en pánico genuino. El cuello de James estaba rígido y adolorido, y antes de que supiera qué estaba sucediendo, Alexander lo estaba levantando al estilo princesa, naturalmente porque el universo tenía un sentido del humor retorcido, y corriendo hacia la clínica del campus, como si su vida dependiera de ello. Reddit explotó instantáneamente otra vez. Alexander besa a la princesa con tanta pasión que le rompe el cuello. Romance peligroso confirmado. La clínica fue un borrón de enfermeras sofocando risas y Alexander murmurando disculpas incoherentes, su rostro más rojo que la salsa agridulce, que había causado todo este desastre en primer lugar. De vuelta en el dormitorio, horas después, James estaba apuntalado en su litera con un collarín ortopédico puesto, fulminando a Alexander con la mirada. Alexander estaba sonriendo como un niño que acababa de salirse con la suya, robando galletas de la cocina. «Entonces, oficialmente somos algo ahora, ¿verdad?», dijo, arrojándole una botella de agua con demasiada casualidad. «No acepté absolutamente nada», espetó James, aunque su rostro lo traicionaba, ardiendo con rubor revelador. Alexander se subió a la litera de James sin permiso, ignorando sus protestas verbales. «Vamos, princesa, te besé hasta dejarte sin sentido literalmente. ¿No cuenta eso para algo?». James lo empujó débilmente, pero Alexander solo se rió con afecto genuino, atrayéndolo cerca con cuidado de no lastimar su cuello lesionado. «Eres mío, James, acéptalo de una vez». El corazón de James estaba haciendo acrobacias olímpicas y murmuró con voz apenas audible: «Eres un completo idiota». Pero mientras Alexander divagaba sobre estrategias de fútbol, con su brazo protector alrededor de él, James no se alejó ni un centímetro. Reddit tenía razón por una vez. Algo fundamental había cambiado entre ellos, y tal vez, solo tal vez,
James estaba completamente bien con ser suyo. Capítulo 7. El collarín ortopédico era su nueva insignia de vergüenza, cortesía de los besos excesivamente entusiastas de Alexander. El Reddit de Crestwood se lo estaba comiendo vivo, con hilos gritando, «La princesa hospitalizada nuevamente. Beso demasiado intenso». James estaba de vuelta en el campus, cojeando a través de escaleras y susurros constantes, mientras Alexander lo seguía como un Golden Retriever arrepentido. «¿Estás bien, princesa?», preguntó por 10ª vez esa mañana, cargando su mochila como penitencia. James fulminó con la mirada, ajustando el incómodo collarín. «Deja de revolotear a mi alrededor. No estoy hecho de cristal». Alexander sonrió sin arrepentimiento visible. «Tengo que proteger a mi vape. No puedo permitir que te rompas otra vez bajo mi cuidado». El rostro de James se calentó traidoramente, pero no discutió. Ser el VIP de Alexander se sentía agradable, a pesar de todo. Era Nochebuena, y Alexander había arrastrado a James a un elegante resort de aguas termales fuera de la ciudad para lo que llamaba nuestra primera cita real oficial. James era escéptico sobre toda la operación, pero el lugar era innegablemente hermoso. Luces centelleantes decorando los árboles, pinos cubiertos de nieve, y piscinas humeantes bajo un cielo estrellado que parecía sacado de un cuento de hadas. En el vestuario, James estaba luchando con sus shorts de baño cuando Alexander irrumpió sin ceremonia, toallas colgando peligrosamente bajas en sus caderas, todo abdominales cincelados y sonrisa arrogante. «¿Listo, princesa?», dijo, arrojándole una botella de agua con precisión atlética. James puso los ojos en blanco, aferrándose a su toalla protectoramente. «Deja de llamarme así, o voy a ahogarte en la piscina». Alexander se rió con esa risa profunda que hacía cosas extrañas al estómago de James. «Inténtalo. Me encantaría ver que intentaras levantarme». Se acomodaron en una piscina privada, el agua tibia aliviando el dolor persistente del cuello de James. Alexander estaba desparramado frente a él, desplazándose por su teléfono, luciendo injustamente atractivo con vapor enroscándose a su alrededor como en una sesión de fotografía profesional. «Oye, mira esto», dijo, mostrándole la pantalla de Reddit. Su última publicación decía: «Oficialmente fuera del mercado, la princesa es completamente mío». Tenía cientos de me gusta y comentarios, además de fotos de James en diversos estados, fulminándolo con la mirada, comiendo una manzana, incluso una después de su ducha con las mejillas sonrosadas. «Alexander», James balbuceó indignado salpicándolo. «¿Publicaste esa última foto sin permiso? Bórrala inmediatamente». Alexander sonrió con placer maligno, esquivando el agua. «De ninguna manera. Apenas pude verla yo mismo antes de que te vistieras. Los fans no tienen prioridad sobre mí». James gimió dramáticamente, hundiéndose más bajo en el agua hasta que solo sus ojos quedaron visibles, pero su corazón estaba haciendo piruetas involuntarias. «Fans». Alexander había dicho fans. «Eres absolutamente el peor», murmuró, salpicándolo otra vez con más vigor. Alexander se deslizó más cerca con movimientos fluidos, su rodilla rozando la de James bajo el agua. «Nah, soy el mejor y lo sabes. Admítelo de una vez. Te gusto». Su voz era burlona, pero sus ojos eran suaves, buscadores, vulnerables de una manera que James rara vez presenciaba. James apartó la mirada, sintiendo cómo sus mejillas ardían. «Eres aceptable», murmuró sin convicción. Alexander se rió, fuerte y brillante como fuegos artificiales. «¿Aceptable? Soy una captura total, princesa. Estrella de fútbol, cabello fantástico, y te hago sonrojar como nadie más en el mundo». James empujó su hombro con protesta débil, pero Alexander atrapó su mano, atrayéndolo hacia él con cuidado deliberado. «Con cuidado», murmuró Alexander. «No quiero enviarte al hospital otra vez en nuestra primera cita». Estaba bromeando, pero sus manos eran increíblemente gentiles, guiando a James para que se sentara a horcajadas en su regazo,
el agua tibia lamiendo alrededor de ellos. De esta manera, 0 lesiones en el cuello posibles, dijo, sonriendo con esa sonrisa que hacía que el mundo de James se inclinara en su eje. Y antes de que James pudiera protestar u objetar, Alexander lo besó. Fue lento, deliberado, cálido como el agua que los rodeaba. Sus labios sabían vagamente a cloro y menta. Las manos de James encontraron los hombros de Alexander instintivamente, y le estaba devolviendo el beso con una intensidad que lo sorprendió, el mundo estrechándose hasta que solo existían ellos dos, vapor y luz de estrellas. «Te lo dije», susurró Alexander contra sus labios. «Soy el mejor». James se rió sin aliento, feliz de una manera que nunca había experimentado. «Eres un idiota incorregible, pero sí, no eres completamente terrible». La sonrisa de Alexander se ensanchó hasta iluminar su rostro entero, y lo besó otra vez, con las manos firmes pero gentiles en la cintura de James, como si lo estuviera anclando a este momento perfecto bajo las estrellas. De vuelta en el dormitorio más tarde esa noche, estaban desparramados en la litera de James envueltos en mantas suaves. El campus estaba en silencio sepulcral por las vacaciones de invierno. Alexander estaba desplazándose por Reddit otra vez, mostrando comentarios entusiastas como «Alexander y la princesa son objetivos de relación absolutos». James le arrebató el teléfono con gesto dramático, fulminando con la mirada en broma. «No más publicaciones de mi cara sin permiso explícito. ¿Entendido claramente?» Alexander sonrió con afecto palpable, atrayéndolo más cerca. «No puedo evitarlo. Eres demasiado adorable, princesa de mi corazón». James gimió teatralmente, pero estaba sonriendo genuinamente, su cabeza descansando en el pecho de Alexander, escuchando el latido constante de su corazón. Su otro compañero de cuarto, Mateo, eligió el peor momento posible para irrumpir en la habitación. «Chicos, se lo suplico», dijo arrojándoles una almohada con exasperación. «Lleven su festival de amor romántico a literalmente cualquier otro lugar. Estoy intentando dormir desesperadamente». Alexander se rió sin vergüenza, arrojando la almohada de vuelta con puntería perfecta. «Consigue tu propia princesa, Mateo. Esta es exclusivamente mía». Mientras Mateo refunfuñaba y se subía a su propia litera maldiciendo en voz baja, el brazo de Alexander se apretó protectoramente alrededor de James. «Nunca pensé que me enamoraría de un chico», murmuró Alexander, con voz baja y sincera. «Pero tú, James, vales absolutamente todo. Cada momento complicado, cada mirada curiosa, todo». El corazón de James dio un vuelco, e inclinó la cabeza para encontrarse con los ojos de Alexander en la penumbra. «Tú tampoco eres tan malo, cabeza de músculo», dijo con afecto genuino. Y Alexander se rió entre dientes, besando su frente con ternura infinita. Afuera, la nieve caía suavemente como bendición silenciosa, y el campus se sentía a millones de kilómetros de distancia. Reddit podía quedarse con sus memes interminables y sus teorías descabelladas. James tenía a Alexander, y eso era infinitamente más que suficiente. Bajo las estrellas distantes o en su dormitorio estrecho y caótico, eran simplemente ellos dos contra el mundo, y James no lo cambiaría por absolutamente nada. Epílogo. La primavera llegó a Crestwood como una revelación suave, deshaciendo los últimos vestigios del invierno que había enmarcado el comienzo torpe e inesperado de James y Alexander. Los cerezos del campus florecieron en nubes de pétalos rosas que caían como bendiciones, y con ellos llegó una sensación de renovación que parecía casi mágica, como si la universidad misma hubiera conspirado para darles un lienzo en blanco. James, ahora navegando su segundo semestre con confianza recién encontrada, caminaba por el cuadrilátero principal sin la capucha levantada por primera vez en meses. El apodo princesa no había desaparecido del léxico de Crestwood. Reddit no era tan misericordioso, pero se había transformado en algo más afectuoso que cruel.
Ahora había hilos dedicados a momentos icónicos de la princesa y su dragón, completos con fotografías de él y Alexander compartiendo el almuerzo, estudiando juntos en rincones tranquilos de la biblioteca, o simplemente caminando de la mano por el campus con una naturalidad que había tardado meses en construir. Alexander Moret, por su parte, se había convertido en algo más que una leyenda del fútbol. No solo por sus habilidades innegables en el campo, aunque había llevado a Crestwood a las semifinales regionales con actuaciones espectaculares, sino por ser abierta y descaradamente devoto de su novio en una era donde muchos atletas aún luchaban con su identidad. Sí, me gustan los chicos, o soy bisexual, o lo que sea la etiqueta correcta, había dicho en una entrevista para el periódico estudiantil, que se volvió viral en cuestión de horas. Solo sé con absoluta certeza que estoy completamente loco por James, y honestamente, eso es todo lo que importa en mi vida. Los comentarios bajo el artículo habían sido abrumadoramente positivos, una marea de apoyo que sorprendió incluso a los más cínicos. Una tarde dorada de abril, James estaba sentado bajo su árbol favorito, el mismo donde había pasado esa primera semana recuperándose de su conmoción cerebral, cuando todo su mundo se había reducido a dolor de cabeza y humillación, cuando Lucas se acercó con su habitual energía contagiosa. El estudiante de diseño había permanecido en sus vidas después del incidente del puñetazo, aunque la dinámica había evolucionado considerablemente. Había disculpas sinceras de ambos lados, y Lucas había admitido con honestidad refrescante que había estado provocando a Alexander deliberadamente, curioso científicamente por ver cuánto tiempo tomaría para que el atleta admitiera sus sentimientos enterrados. «Oye, princesa», dijo Lucas, dejándose caer junto a él en la hierba primaveral. «¿Listo para la gran noche?» James sonrió, sintiendo cómo la anticipación burbujeaba en su pecho. Esa noche era el baile de primavera anual de Crestwood, y Alexander había insistido férreamente en que fueran juntos, no como amigos casuales, no como compañeros de cuarto, sino como la pareja oficial que eran. «Tan listo como voy a estar jamás», dijo James con honestidad. «Alexander ha estado planeando obsesivamente esto durante semanas enteras. Creo que está más nervioso que yo, lo cual es hilarante». Lucas se rió con afecto genuino. «Ese tipo está perdida, desesperada, irremediablemente enamorado de ti. Es casi nauseabundo de presenciar para los solteros como yo». James se sonrojó pero no lo negó, porque sería inútil. Alexander había sido cristalino sobre sus sentimientos, de maneras grandes y pequeñas. Desde sorprender a James con su comida favorita del comedor hasta quedarse despierto con él durante maratones de estudio brutales de exámenes finales, Alexander había demostrado una y otra vez que su devoción no era simplemente palabras vacías. Esa noche, mientras James se ponía el smoking que Alexander había insistido en comprar, nada de alquiler barato de dudosa limpieza, princesa, solo lo mejor para el amor de mi vida. Su corazón latía con una anticipación que rayaba en lo místico. Cuando Alexander llegó a recogerlo, luciendo devastadoramente elegante en su propio smoking negro perfectamente ajustado, James sintió que su aliento literalmente se evaporaba, listo para mostrarle a todo Crestwood que eres completamente mío, dijo Alexander, ofreciendo su brazo con galantería antigua. El salón de baile había sido transformado en algo sacado de un cuento de hadas moderno, con luces de hadas entrelazadas en el techo y decoraciones florales que hacían parecer que habían entrado en un jardín encantado. Pero James apenas registró el decorado elaborado. Su atención estaba fija magnéticamente en Alexander, en la forma en que lo miraba como si fuera la única persona existente en toda la habitación abarrotada. Bailaron, torpemente al principio, porque ni James ni Alexander tenían gracia natural alguna para el baile formal, pero con un afecto tan palpable que hizo que otros estudiantes se detuvieran a mirar, no con burla esta vez, sino con sonrisas genuinas de apoyo. Incluso los compañeros de equipo de Alexander los vitorearon escandalosamente,
y el capitán le dio a Alexander una palmada orgullosa en el hombro, murmurando algo sobre estar increíblemente orgulloso de su valentía. Cuando la noche terminó en las primeras horas de la madrugada, Alexander llevó a James de vuelta a través del campus bañado por la luna, pero en lugar de dirigirse directamente al dormitorio, tomó un desvío intencional hacia el bosquecillo junto a la biblioteca, el mismo lugar sagrado donde habían tenido su primera conversación verdaderamente honesta, donde James había admitido quién era y Alexander había luchado valientemente con sus propios sentimientos confusos. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó James, aunque una parte de él ya lo sabía. Alexander se volvió hacia él bajo los árboles susurrantes, tomando ambas manos de James en las suyas con reverencia. Quería volver aquí porque es donde todo cambió fundamentalmente, donde dejé de ser un idiota defensivo y me di cuenta de que no solo me importabas, que me estaba enamorando completamente de ti. El corazón de James se saltó varios latidos consecutivos. Alexander, déjame terminar, por favor, dijo Alexander, con voz inusualmente seria y vulnerable. Sé que todo esto comenzó de la manera más caótica posible. Te golpeé accidentalmente. Te hice la vida imposible con mis inseguridades. Fui un idiota celoso y posesivo. Pero cada momento contigo, cada risa compartida, cada discusión acalorada, incluso cada maldita visita al hospital, me ha hecho darme cuenta de que nunca en mi vida he sido tan genuinamente feliz. Alexander metió la mano en el bolsillo interior de su smoking y sacó una pequeña caja de terciopelo. James jadeó audiblemente, sintiendo cómo las lágrimas picaban en sus ojos. No es un anillo de compromiso todavía. Alexander se apresuró a aclarar, sonriendo con nerviosismo encantador. Somos demasiado jóvenes para eso, y mi madre me mataría lenta y dolorosamente, pero es una promesa. Abrió la caja para revelar 2 pulseras de plata a juego, cada una grabada con una sola palabra en letra cursiva elegante: siempre. Una promesa de que sin importar qué obstáculos aparezcan, estamos juntos en esto, tú y yo, princesa de mi corazón, para siempre si me lo permites. Las lágrimas finalmente se derramaron por las mejillas de James, mientras Alexander le deslizaba una pulsera en la muñeca con manos temblorosas. Luego se puso la otra con cuidado ceremonial. «Eres un idiota incurablemente cursi», dijo James con voz entrecortada de emoción. «Pero eres mi idiota cursi y te amo». Alexander se rió con alivio palpable, atrayéndolo para un beso que sabía a promesas y nuevos comienzos bajo las estrellas antiguas. Los meses siguientes fueron un torbellino de crecimiento y descubrimiento. James se destacó brillantemente en sus clases de psicología, encontrando su pasión en entender la mente humana. Tal vez no era sorprendente, considerando todo el crecimiento emocional que había experimentado en tan poco tiempo. Alexander continuó dominando en el campo de fútbol con actuaciones que lo pusieron en el radar de scouts profesionales, pero siempre se aseguraba de que James estuviera en las gradas, vitoreando por él con orgullo descarado. Se mudaron fuera del campus en su 3er año, a un pequeño apartamento que decoraron juntos, con una mezcla de estilo deportivo y acogedor. Alexander insistió en un sofá enorme donde pudieran acurrucarse durante maratones de películas, mientras que James llenó los estantes con libros de psicología y las paredes con fotografías enmarcadas de sus aventuras compartidas. Lucas los visitaba regularmente, a menudo trayendo a su propio novio, un tranquilo estudiante de literatura que de alguna manera mágica equilibraba la energía caótica de Lucas. Los 4 se convirtieron en un grupo inseparable, creando recuerdos que James sabía que atesoraría toda su vida. Cuando llegó la graduación 4 años después de ese fatídico día en la cafetería, James estaba de pie en el escenario con su birrete y toga, mirando hacia la multitud reunida. Sus padres estaban allí, sonriendo con orgullo genuino, habiendo llegado no solo a aceptar a Alexander, sino a amarlo como parte de la familia. Y allí, en primera fila con una sonrisa que podría iluminar ciudades enteras, estaba Alexander, vitoreando más fuerte que cualquier otra persona, con lágrimas de orgullo brillando en sus ojos. Después de la ceremonia,
Cuando todos los demás graduados se habían dispersado hacia sus celebraciones familiares, James y Alexander se encontraron inevitablemente de vuelta en su lugar sagrado, el árbol bajo el cual todo había comenzado aquella primera semana caótica. ¿Lo recuerdas?, preguntó Alexander suavemente, señalando el lugar exacto donde James había yacido después del infame incidente de la cafetería. James se rió con afecto nostálgico. ¿Cómo podría olvidarlo jamás? Me noqueaste, me llamaste princesa, y me convertiste en el meme más famoso de Crestwood. La mejor cosa que hice en mi vida entera, dijo Alexander con convicción absoluta, atrayéndolo cerca, porque me llevó directamente a ti. Se quedaron allí parados, bajo los cerezos en plena floración primaveral, con las pulseras de plata brillando en sus muñecas bajo la luz dorada del atardecer, y James supo con certeza absoluta e inquebrantable que esto era solo el comienzo de su historia. Había más aventuras esperándolos en el horizonte, más desafíos que enfrentar juntos, pero mientras tuvieran el uno al otro, podían manejar literalmente cualquier cosa que el universo decidiera lanzarles. Y en el Reddit de Crestwood, una publicación final apareció esa noche, escrita por un usuario anónimo que todos sospechaban era Lucas. La princesa y el dragón se graduaron. Final feliz garantizado para siempre. Algunos cuentos de hadas comienzan con un golpe accidental en la cabeza y terminan con amor verdadero. Esta es la prueba viviente. Por primera vez en toda su historia caótica y viral, Internet tenía absolutamente razón. Recordá suscribirte y apoyar al canal para más contenido como este. Nos vemos en la siguiente historia.